Estudiantes de tercer y cuarto grado de secundaria, bienvenidos a la actividad 5 correspondiente a la experiencia de aprendizaje 9. Esta es la última actividad de esta experiencia y también del año escolar 2021. Como ya saben, cada experiencia de aprendizaje tiene un producto final, un reto que cumplir, así que esta experiencia 9 nos ha planteado un reto, lo cual es escribir un artículo breve en inglés sobre lo que es ser un buen ciudadano. Así que vamos a cumplir con el reto. Y también recordarles que siempre vamos a estar activos en el canal, así que no se despeguen. No nos despedimos porque estaremos ahí siempre interactuando a través de este canal. Bien, iniciamos con la resolución del primer ejercicio. Nos dice: pon check a las características de un artículo. Pon un check a las características de un artículo. Aquí tenemos algunas proposiciones de las cuales vamos a seleccionar o vamos a decir cuáles son las características de un artículo. Bien, en este caso ya pusimos los checks correspondientes, simplemente hacer alguna aclaración nada más. Por ejemplo, esta primera característica nos dice tiene imágenes. Un artículo siempre va a tener una imagen de referencia. Entonces tiene imágenes. Vamos a ponerle check. También un artículo tiene más que un párrafo. Tiene más que un párrafo. Un artículo no puede constar solamente un párrafo. Siempre tiene más que un párrafo. Un artículo tiene una introducción, una entrada, un párrafo de entrada. Un artículo tiene un título, siempre. Un artículo tiene un mensaje final. Esas son algunos elementos, algunas características de un artículo. Así que para redactar nuestro reto tenemos que tener mucho en cuenta todas estas características. Y el resto que no hemos señalado dice no tiene un título, no puede ser, pues, ¿no? Porque todos los artículos tienen un título. Tiene solamente un párrafo, no puede tener solamente un párrafo, no sería un artículo en ese caso. No tiene imágenes, un artículo siempre tiene que estar acompañado con imágenes. Bien, entonces hemos señalado, hemos puesto un check a las características de un artículo. Continuamos con el siguiente ejercicio. Vamos a crear, leamos esta parte. ¿Qué es lo que vamos a crear? El artículo en inglés. Este año, por el Bicentenario del Perú, se ha creado la revista Beijing Peruvian, que está invitando a todas las peruanas y todos los peruanos a compartir las diferentes acciones que podemos realizar y que contribuyen a mejorar nuestro país. La revista será publicada virtualmente. ¿Qué acciones puedes realizar como ciudadana o ciudadano del Perú para contribuir a la mejora de nuestro país? ¿Podrías describir las acciones en inglés y compartirlas en la revista virtual Beijing Peruvian? Tu reto es describir las acciones que realizan una buena ciudadana o un buen ciudadano y que contribuyen en la mejora de tu país a través de un artículo breve.
Desarrolla las actividades 1, 2, 3, 4 que te van a ayudar a enfrentar tu reto. En este caso, para escribir el reto, tenemos que recordar todo lo que habíamos trabajado en las actividades 1, 2, 3 y 4. Paso 1. Iniciamos con la redacción de nuestro artículo. Paso 1. Selecciona un título para tu póster. Para tu póster no. Ese es el reto de primer grado. En este caso el reto de nosotros es escribir un artículo. Así que tiene que decir selecciona un título para tu artículo. Este póster está mal. Bien, en todo caso vamos a seleccionar un título para nuestro artículo. Tenemos 4 propuestas, vamos a escoger solamente uno. En este caso yo voy a escoger este título. Voy a escoger este título que dice en español, un buen ciudadano peruano. Un buen ciudadano peruano. Bien, eso va a ser el título que vamos a ponerle a nuestro artículo. Paso 2. Haga una lista de lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer para ser un buen ciudadano. Haga una lista de lo que debes de hacer y no debes de hacer para ser un buen ciudadano. Ya se acuerdan, ¿no? Hemos estado hablando en las anteriores actividades bastante sobre las cosas que debes de hacer y sobre aquellas cosas que no debes de hacer. Por ejemplo, ensuciar las calles, botar la basura en la calle, dañar los monumentos, todo ello, ¿no? O faltar el respeto a otras personas, esas cosas no debes de hacer. Y había otras acciones que sí debes de hacer, otras cosas que sí debes de hacer. Por ejemplo, cuidar el medio ambiente, limpiar las calles, respetar los semáforos. De todo ello hemos estado hablando en las anteriores actividades. Así que seguramente se recuerdan muy bien de ello. Por lo tanto, aquí vamos a hacer una relación, una lista de las cosas que debemos de hacer. Y en este lado vamos a hacer otra lista de las cosas que no debemos hacer los buenos ciudadanos. Aquí ya hicimos la lista de las cosas que debemos de realizar nosotros. Por ejemplo, cuidar el medio ambiente, poner la basura en el bote de basura o en el basurero, alimentar a los perros callejeros, respetar los semáforos. Esas son las cosas que los buenos ciudadanos debemos de hacer. ¿Y cuáles son las cosas que no debemos de hacer los buenos ciudadanos? Por ejemplo, lo que no debemos de hacer es no ensuciar las calles. No ensuciar las calles. No dañar los monumentos. Lo que no debemos de hacer, dañar los monumentos. Faltar el respeto a otras personas, eso no podemos hacer. Producir mucha basura, tampoco debemos de hacer. Así que aquí están las cosas que no debemos de hacer y en este lado están las acciones que sí debemos de cumplir. Bien, todas estas acciones nos van a servir para redactar nuestro artículo. Paso 3. Nos dice escribe tu primer párrafo sobre lo que debes hacer para ser un buen ciudadano. Escribe tu primer párrafo sobre lo que debes de hacer para ser un buen ciudadano.
Párrafo 1. Escribe tu oración principal, al menos una oración complementaria, o en este caso, al menos 2 oraciones complementarias y una oración final para el párrafo número 1. Para el párrafo número 1. Bien, entonces vamos a escribir una oración inicial, una oración principal para nuestro párrafo. Luego, al menos, nos dice, al menos 2 oraciones complementarias, 2 oraciones complementarias, oraciones de apoyo y una oración final para nuestro párrafo número 1. Bien, aquí tenemos el formato. Tenemos los elementos del párrafo: oración inicial, oración principal, oración complementaria o de apoyo y la oración final. Ahí tenemos las partes de un párrafo o los elementos de un párrafo. Bien, y en este lado vamos a redactar el párrafo. Bien, la oración inicial. Escribimos en esta parte la oración inicial. En este caso vamos a decir: hay algunas acciones que puedes hacer para ser un buen ciudadano. Eso va a ser nuestra oración inicial para este primer párrafo. Oración complementaria. Nos pide al menos 2 oraciones complementarias. En este caso estamos diciendo: un buen ciudadano es una persona que cuida el medio ambiente, Eso sería una oración complementaria. Poner la basura en el bote de basura, alimentar a los perros callejeros, respetar los semáforos, y ya tenemos más de una oración. Entonces, todas estas oraciones hemos copiado en la lista que hemos realizado anteriormente, en la lista de las cosas que deberíamos de hacer aquí. Esa lista es lo que hemos copiado ahí en esa parte del párrafo. ¿Por qué? Porque nos dice: escribe tu primer párrafo sobre las cosas que debes de hacer para ser un buen ciudadano. Entonces aquí nos está pidiendo de las cosas, ¿no? Nos está pidiendo que utilicemos las oraciones que hemos redactado en este apartado de las cosas que nosotros debemos de hacer para ser buenos ciudadanos. Bien, entonces hemos escrito oraciones complementarias para reforzar nuestro párrafo, y finalmente vamos a escribir una oración de cierre o una oración final. Ahí vamos a decir: tú puedes ser un buen ciudadano en casa, en la escuela y en tu comunidad. Puedes ser un buen ciudadano en casa, en la escuela y en tu comunidad. Bien, ese es el primer párrafo. Obviamente respetando los elementos, ¿no? Las características de un párrafo. En este caso, las 3 partes, los 3 elementos que tiene un párrafo. Ya hemos hablado bastante sobre ese tema. Bien, eso sería el primer párrafo. Vamos a escribir ahora el segundo párrafo, porque nos está pidiendo que escribamos un artículo breve que conste de 2 párrafos. El segundo párrafo nos dice, paso 4, haz tu segundo párrafo sobre las cosas que debes o que no debes de hacer para ser un buen ciudadano. Haz tu segundo párrafo sobre las cosas que no debes de hacer para ser un buen ciudadano. En este caso hemos hecho una lista también de las cosas que no debemos de hacer los buenos ciudadanos. Aquí hemos hecho una lista, tenemos 4 oraciones, las cuales vamos a usar
para redactar el segundo párrafo. Vamos a usar esas oraciones para redactar el segundo párrafo. Párrafo 2. Escribe tu oración principal, al menos 2 oraciones complementarias y una oración final para el párrafo número 2. Igual que el anterior. Simplemente en este caso vamos a escribir un párrafo sobre las cosas que no debemos de hacer los buenos ciudadanos. Elementos de un párrafo. Ahí están los 3 elementos de un párrafo. Y lo que hemos escrito aquí dice, hay algunas acciones que no puedes hacer para ser un buen ciudadano. Hay algunas acciones que no puedes hacer para ser un buen ciudadano. ¿Cuáles son esas acciones que no puedes hacer para ser un buen ciudadano? Eso vamos a reforzar en la oración complementaria. Aquí vamos a escribir esas oraciones. Nos pide al menos 2 oraciones. En este caso tenemos 4 oraciones. No ensuciar las calles. No ensuciar las calles. No dañar los monumentos. No dañar los monumentos. No faltar el respeto a otras personas. No faltar el respeto a otras personas. No producir mucha basura. Esas son las cosas que no debemos de hacer. Así que todas esas oraciones lo escribimos en la parte media, en la oración de apoyo. O en la oración complementaria. Ahora vamos a escribir una oración final para el párrafo 2. La oración final, ahí vamos a decir, tus acciones son importantes para ser un buen ciudadano. Tus acciones son importantes para ser un buen ciudadano. Bien, ya hemos terminado con la escritura, con la redacción de los 2 párrafos para nuestro artículo breve. Ahora vamos a cumplir con el paso número 5. Paso 5 nos dice, elija una introducción y un mensaje final. Elija una introducción y un mensaje final. Vamos a elegir en este cuadro una introducción y un mensaje final. En este lado tenemos algunos ejemplos de introducción de entrada, oración de entrada. Y en este otro lado tenemos algunos mensajes finales. Solamente vamos a escoger uno de cada uno. En este caso yo voy a escoger esta introducción para mi artículo que estoy redactando. Voy a escoger esta introducción. Que dice, el Perú necesita buenos ciudadanos. El Perú necesita buenos ciudadanos para ser un gran país. Entonces, ¿qué es un buen ciudadano? ¿Qué es un buen ciudadano? Esa oración es lo que vamos a escoger. Y también vamos a escoger un mensaje final. Un mensaje final. En este caso vamos a escoger la número 3 también. ¿Qué es lo que nos dice la número 3? Cambiemos nuestras acciones para ser grandes ciudadanos. El Perú nos necesita. Cambiemos nuestras acciones para ser grandes ciudadanos. El Perú nos necesita. Ese es el mensaje final que vamos a utilizar para nuestro artículo. El resto lo dejamos así.
pero no está de más realizar la traducción correspondiente para que también ustedes lo puedan utilizar de repente de distinta manera. Pueden escoger cualquiera de estas introducciones para escribir sus artículos y también pueden utilizar cualquiera de estos mensajes finales. Traduzcamos entonces, número 1 nos dice: ser un buen ciudadano es importante si queremos hacer del Perú un país mejor. ¿Cómo podemos ser mejores ciudadanos? Se pregunta al final. Número 2, el Perú es un gran país, pero aún hay un espacio para ser una sociedad mejor para todos. ¿Qué podemos hacer? Ese es el otro ejemplo. En el caso de mensajes finales, número 1, que es lo que nos dice en español: seamos buenos ciudadanos para hacer del Perú un mejor país para todos. Seamos buenos ciudadanos para hacer del Perú un mejor país para todos. Número 2 nos dice: necesitamos ser buenos ciudadanos para hacer del Perú una sociedad mejor para todos. Bien, esa es la traducción de esas introducciones y mensajes finales. Continuamos. Paso 6. Paso 6. En esta parte nos pide organizar tu párrafo y agregar imágenes. Organiza tu párrafo y agrega imágenes. Vamos a organizar nuestros párrafos y vamos a agregar también imágenes. Ya este es el resultado final de un artículo. Veamos. El título que hemos escogido está aquí, lo hemos copiado aquí. Un buen ciudadano peruano. Eso es el título de nuestro artículo. La introducción que hemos escogido, la introducción que acabamos de escoger hace ratito nada más, está aquí, lo hemos copiado en esta parte. El Perú necesita de buenos ciudadanos para ser un gran país. Entonces, ¿qué es un buen ciudadano? Esa es la introducción que hemos escogido. Lo hemos copiado ahí. Ahora, el párrafo 1 que hemos estado escribiendo, redactando, en nuestro borrador le hemos copiado en esta parte, párrafo 1, hemos copiado aquí, ya hemos traducido qué significa todo este párrafo. Hay algunas acciones que puedes hacer para ser un buen ciudadano. Un buen ciudadano es una persona que cuida el medio ambiente, pone la basura en el tacho de basura, alimenta a los perros callejeros, respeta los semáforos. Tú puedes ser un buen ciudadano en casa, en la escuela y en tu comunidad. Es todo el párrafo, ¿no? Con las 3 partes que se ha redactado. Por ejemplo, la primera parte de este párrafo sería toda esta. Y la parte media, el que no seleccionamos. Y el párrafo de cierre está en esta parte. Bien, entonces ahí está. Lo hemos copiado tal cual, tal como está. Y el párrafo 2 también está aquí. Lo hemos copiado de igual manera. Hay algunas acciones que no puedes hacer para ser un buen ciudadano. No ensuciar las calles, no dañar los monumentos, no faltar el respeto a otras personas, no producir mucha basura. Tus acciones son importantes para ser un buen ciudadano. Eso sería la oración final. La oración final. La oración inicial sería esta, toda esa parte. Y las oraciones que no están seleccionadas sería la parte media, la oración de apoyo, la oración complementaria, ¿no? Entonces ahí están las 3 partes de un párrafo, o los 3 elementos de un párrafo. Bien, y vamos a copiar también el mensaje final que hemos escogido. Mensaje final.
cambiemos nuestras acciones para ser grandes ciudadanos. El Perú nos necesita. Ese es el mensaje final que hemos copiado. ¿De dónde? De esta parte. Está en esta parte ese mensaje final que hemos copiado. Bien. O sea, está más claro que el agua. La explicación. Vamos a agregar algunas imágenes para que pueda resaltar nuestro artículo. Ahí estamos agregando imágenes de acuerdo al contenido del texto de cada párrafo. Ya, no vamos a agregar cualquier imagen tampoco, sino tiene que estar relacionado con el contenido del texto. En este caso, el primer párrafo habla de cuidar el medio ambiente, todo ello, entonces estamos poniendo esta imagen. Aquí se habla de no ensuciar las calles, ¿no? Por lo tanto, estamos acompañando con esta imagen. Bien, entonces todo el texto está relacionado, ¿no? Y un artículo se escribe de esa manera. Seguramente en el área de comunicación han aprendido a escribir un artículo, ¿no? Con sus partes y todo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es simplemente cumplir, ¿no? Con lo que hemos aprendido en el área de comunicación, pero en este caso en el idioma inglés. Escribir un artículo en el idioma inglés. Este es un artículo breve. Ya posteriormente, cuando estén en grados más superiores, ya escribirán un artículo más complejo, ¿no? De una página, 2 páginas, 3 páginas. Bien. Con ello hemos terminado. Vamos a reflexionar en esta parte. Ahora que ya terminaste las actividades 1, 2, 3, 4, lee los criterios con atención, marca una X. Bien. Entonces vamos a leer los criterios para nuestra reflexión. Lo adecuo al formato de un artículo breve para una revista habitual que describe las acciones que contribuyen a construir un mejor país. Claro que sí. Organizo mis ideas en párrafo, un título, una introducción. Todo este paso hemos cumplido. Uso el presente simple en forma positiva y negativa. Claro, en los párrafos hemos estado escribiendo oración en forma positiva, ¿no? De las cosas que debes de hacer, y también en forma negativa cuando hemos hablado de las cosas que no debes de hacer. Entonces empleamos un vocabulario adecuado correctamente para describir las acciones que contribuyen a construir un país mejor de manera coherente. Bien. Reviso si en mi texto utilizo el presente simple en forma positiva y negativa. Claro que sí. Si utilizo el vocabulario adecuado correctamente y se describen las acciones, bien, todo está conforme. Les recuerdo que siempre deben de revisar los textos que ustedes escriben una vez que terminen de escribir. Siempre tienen que revisar los puntos, si están utilizando correctamente, todo ello. Bien. Finalmente respondemos estas preguntas. ¿Puedo escribir palabras y frases simples en inglés? Claro que sí. ¿Puedo escribir párrafos simples en inglés siguiendo un modelo? Así es. Marcamos sí. Con ello hemos culminado. Ya no habrá otra oportunidad para vernos en un video, así que seguramente veremos cómo se trabaja el año que viene, pero vamos a estar compartiendo información de todo tipo, no solamente el área de inglés, sino voy a compartir con ustedes todo lo que sé, porque para eso estoy. Así que no se despeguen de nuestro canal. Les quiero mucho, les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2022. Bendiciones a todos, muchas gracias por vuestros comentarios. Nos vemos en el próximo video, que de repente no va a ser de inglés, sino de otros temas, ¿no? Porque nuestro canal es variado. ¿Ok? Bye bye, take care, cuídense mucho.